Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estar hablando y viendo un poco lo que tiene que ver con el síndrome de Down, todas las características. Vamos a ver qué funciones se encuentran debilitadas o alteradas. También vamos a ver cuál es el tratamiento, cuáles son las recomendaciones para trabajar también dentro del contexto áulico, ¿no? Vamos a ir viendo un poquitito cada una de las características. Por empezar, ¿qué es el síndrome de Down? Recordemos que síndrome es el conjunto de síntomas o el conjunto de características que presenta una patología. En este caso es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo. Determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, el cromosoma 21. El término médico de tener una copia extra de un cromosoma es trisomía. Tenemos que entender que la cadena del ADN es de doble hélice, ¿no? Tiene dos filamentos que se van entrecruzando y en el par número 21 hay una replicación, hay un gen más. Acá vemos algunos ejemplos de cómo son las cadenas de ADN y específicamente acá en el circulito que remarca y señala la flecha vemos justo la afectación en ese cromosoma. Al síndrome de Down también se le llama trisomía del par 21. Esta copia extra cambia la manera en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causar tanto problemas mentales como físicos. Aun cuando las personas con síndrome de Down pueden actuar y verse de manera similar, cada una tiene capacidades diferentes. Las personas con síndrome de Down generalmente tienen un coeficiente intelectual, una medida de la inteligencia en el rango de levemente a moderadamente bajo, y son más lentas para hablar que las demás personas. Vamos a encontrar diferentes características que tienen que ver con su comportamiento fisiológico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento, los desplazamientos y demás, así como también situaciones en el habla. Ya vamos a ir profundizando un poquitito más, y demás funciones que afectan de alguna forma la cotidianeidad de la vida de la persona. Algunos fenotipos comunes del síndrome de Down incluyen: estos son rasgos que nosotros podemos de forma rápida quizás identificar en personas que tienen síndrome de Down. Vamos a ver estas características quizás más remarcadas, ¿no? A nivel anatómico fisiológico. La cara aplanada, especialmente en el puente nasal, como si tuvieran una nariz muy cortita, ¿no? Ojos en forma almendrada, rasgados hacia arriba, levemente achinados. El cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca. Manchas blancas diminutas en el iris del ojo, la parte que tiene color. Manos y pies pequeños, un solo pliegue en la palma de la mano, se llama pliegue palmar. Dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar. También existe un tono muscular débil y ligamentos flojos. Y generalmente la estatura es más baja en la niñez y la adultez, ¿no? El desarrollo fisiológico también se ve alterado en este síndrome. ¿Cómo se detecta? ¿No? Pensemos que en el momento del nacimiento hay ciertos rasgos y características que nosotros quizás no podemos identificar porque es un neonato, es un pequeño recién nacido. Pero a medida que pasa el tiempo hay ciertas
no solo a medida que pasa el tiempo y desde el embarazo, previo al embarazo también vamos a ver que existen formas de identificación que tiene que ver con el feto y cómo es su comportamiento dentro del útero, ¿no? Vamos a ver pequeñas diferencias que vamos a ver cómo van de alguna forma truncando el desarrollo biológico. Vamos a ver que hay tres lugares, tres características específicas donde se hace una pesquisa, ¿no? Una observación, porque son específicamente lugares donde el desarrollo se ve digamos, todas las personas que tienen síndrome de Down van a tener ítems llamativos justamente en estos lugares en específico, ¿no? Hay algo que se llama translucencia nucal, el hueso nasal y después el ductus venoso. Con respecto a la translucencia nasal, es una ecografía obstétrica que se realiza a la futura mamá entre la semana 11 y 14. El principal objetivo de este examen es detectar posibles enfermedades cromosómicas, cardíacas, linfáticas y otras. En este examen se evalúa la translucencia nucal propiamente dicha, el hueso nasal y el ductus. La translucencia nucal consiste en medir con ecografía de alta resolución un espacio anatómico en la región de la nuca del bebé. Generalmente vieron cuando se hacen las ecografías, se ve, digamos, el vientre, todo lo que tiene que ver con la bolsa del bebé, el bebé, y se pueden detectar las formas más que nada, ¿no? Los que se pueden llegar a ver los pies, la cabeza, cómo se acomoda dentro de la bolsa. Bueno, van a prestar atención justamente a la parte posterior de la nuca que va a presentar una irregularidad. Los bebés que tienen enfermedad de origen cromosómico acumulan mayor cantidad de líquido en medida que van, en general, más del doble. El riesgo es directamente proporcional a la medida de la translucencia nucal, es decir, a mayor espesor, mayor riesgo y viceversa. Ahora lo vamos a ver con una imagen, cómo se ve justamente la imagen de la ecografía. También está el hueso nasal, es algo que se observa en el desarrollo. Otro de los elementos que se evalúa es la presencia o ausencia del hueso nasal, ¿no? El hueso que tenemos justo abajo de la nariz, entre los orificios. El hueso nasal normalmente tiene que estar presente, está ausente en el 60-70% de los nenes con trisomía 21, el 50% con trisomía 18 y el 30% con trisomía 13. Es justamente donde existe la replicación del cromosoma justo en la cadena, puede ser en el 21, en el 13 o en el 18. Y acá vemos las imágenes de una ecografía de un bebé que tiene un desarrollo acorde, normal, y un bebé que tiene un desarrollo que hay que estudiar, digamos, ¿no? Que no está siguiendo el normal desarrollo biológico. En este caso, vemos como que existe una separación, una transparencia entre la nuca que es más grande en espacio que en la ecografía normal. ¿Cuándo se realiza este procedimiento? Generalmente se realizan entre la semana 11 y 13 de la gestación. Es el momento donde se hacen estudios más específicos para saber el estado del desarrollo del feto, del neonato. Ductus venoso. Un factor más a la evaluación del riesgo es la medición del flujo sanguíneo, mediante una ecografía Doppler del ductus venoso. El ductus venoso es un segmento de la vena umbilical antes de llegar al corazón fetal. Cuando la onda de flujo de este vaso es anormal, permite sospechar la presencia de alguna alteración cardíaca, hallazgo natural presente en enfermedades cardíacas o cromosómicas. Estos elementos, más los datos biométricos del bebé y la edad materna, se colocan en un programa internacional para la evaluación de los mismos. Se obtiene un número que representa el riesgo de que el bebé tenga un problema, principalmente cromosómico o cardíaco.
Se considera normal cuando el número es mayor a 1 sobre 250 y en riesgo de tener alguna de las enfermedades mencionadas cuando es menor a 1 sobre 250. Tengamos en cuenta que como está alterado también el desarrollo de ciertos órganos, en este caso va a haber una mayor predominancia con lo cardíaco, por el flujo sanguíneo, por la conformación que tienen las cavidades y demás. Es muy probable que las personas que sufran de síndrome de Down o que posean síndrome de Down tengan una tendencia mayor a tener algún problema cardíaco en el futuro. Tipos de síndrome de Down. Hay 3 tipos de síndrome de Down. Por lo general no se puede distinguir entre uno y otro sin observar los cromosomas, porque las características físicas y los comportamientos son similares. Generalmente lo que se estudia siempre cuando se detecta un caso de síndrome de Down o se sospecha, justamente los exámenes de profundización y todo lo que tiene que ver con estudiar cuál es el cromosoma que está afectado, lo hace un médico genetista, ¿no? Está la trisomía 21, que la mayoría de las personas con síndrome de Down lo poseen. Con este tipo de síndrome de Down, cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las usuales 2. ¿No? Tiene que ver con la replicación justo de esos cromosomas. O los que pertenecen a la misma línea, ¿no? La 18, la 21. Después está el síndrome de Down por translocación. Este tipo representa a un pequeño porcentaje de las personas con síndrome de Down. Esto ocurre cuando hay una parte o un cromosoma 21 entero extra presente, pero ligado o translocado a un cromosoma distinto en lugar de estar en un cromosoma 21 separado. Puede estar tranquilamente superpuesto o unido, ¿no? Y después está el síndrome de Down con mosaicismo. Mosaico significa mezcla o combinación. Para los niños con síndrome de Down con mosaicismo, algunas de las células tienen 3 copias del cromosoma 21, pero otras tienen las típicas 2 copias del cromosoma 21. Los niños con síndrome de Down con mosaicismo pueden tener las mismas características que otros niños con síndrome de Down. Sin embargo, pueden tener menos características de la afección debido a la presencia de alguna o muchas células con la cantidad normal de cromosomas. Tengamos en cuenta que haya más cromosomas o se posicionen de diferentes formas sobre la cadena de ADN, obviamente va a tener todo una correlación con el desarrollo tanto físico, biológico de los órganos, con el pensamiento, ¿no? Vamos desde lo más básico, que es lo material, lo biológico, lo fisiológico, hasta lo más abstracto. Vemos que muchas personas con síndrome de Down tienen rasgos faciales típicos y ningún otro defecto de nacimiento mayor. Podemos observar que poseen una cabeza un poco más pequeña, ¿no? El pelo lacio, fino, bastante frágil. La cara es redondeada. Existe una hendidura palpebral oblicua, que es un leve achinamiento hacia arriba, ¿no? También vemos que en el epicanto, en la parte del lagrimal, también es como más finito y está como unido. Después están las manchas de Brushfield, alteraciones en morfología de las orejas, generalmente pueden estar como un poco hacia afuera, ¿no? Al ser más chiquititas también pueden estar como ubicadas hacia adelante o hacia afuera. Boca pequeña con lengua grande o paladar ojival, generalmente como la boquita es pequeña y la lengua sobresale, están todo el tiempo como babeando o pueden estar con la lengua como masticando la lengua, ¿no? Hacia afuera. Nariz en forma de silla de montar, ¿no? Tiene como un pequeño relieve acá arriba. Y el cuello es corto y ancho. Hay otros problemas que vamos a asociar con este síndrome. Muchas personas con síndrome de Down tienen rasgos faciales típicos y ningún otro defecto de nacimiento mayor. Sin embargo,
Otras pueden tener uno o más defectos de nacimiento mayores u otros problemas médicos. Algunos de los problemas de salud más comunes entre los niños con síndrome de Down se enumeran a continuación. Existe una pérdida auditiva. Esto puede darse en algunos niños y en otros no, claramente. También en la conciliación del sueño, apnea del sueño obstructiva, que es una afección en la que la persona deja de respirar temporalmente mientras duerme. Infecciones en el oído, otitis, molestias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sensorial, los estímulos que llegan distorsionadamente. Hay muchas veces que los mismos órganos presentan algún tipo de disfunción. Enfermedades de los ojos también, como cataratas y problemas de los ojos que requieren anteojos. Defectos cardíacos presentes desde el nacimiento. En muchos casos se realizan intervenciones siendo bebés porque ya se presentan problemáticas cardíacas desde el inicio, que es mejor, ¿no?, tratarlas en etapas iniciales. Defectos cardíacos presentes desde el nacimiento. Otros problemas de salud menos comunes entre las personas con síndrome de Down incluyen obstrucciones intestinales desde el nacimiento que requieren cirugía. Generalmente hay muchos alimentos que les cae mal por la absorción intestinal, ¿no? Tienen una forma de absorber diferente. Todo lo que tiene que ver con nutrientes como la lactosa, como ciertos hidratos de carbono o como azúcares en exceso, son desaconsejados por completo porque, bueno, hay un tema con la absorción, ¿no?, generalmente, de todo lo que tiene lactosa o sucarosa o, bueno, algún hidrato de carbono. Por eso se prefiere que la dieta después se cambia una vez que se detecta o se diagnostica. Generalmente los padres asisten a un nutricionista o a un especialista que les explica un poco cómo va a ser la alimentación en estos casos. También pueden sufrir de dislocación de la cadera, enfermedades tiroideas, pueden sufrir de anemia cuando los glóbulos rojos no pueden llevar suficiente oxígeno al cuerpo, o deficiencia de hierro en cualquiera de sus formas, ¿no? También leucemia desde la lactancia o la niñez temprana, enfermedad de Hirschsprung, y los proveedores de atención médica monitorean rutinariamente a los niños con síndrome de Down para detectar la presencia de cualquiera de estas afecciones, y en caso de diagnosticarse se ofrece un tratamiento o una serie de tratamientos con terapias. Pueden ser desde lo escolar, ¿no?, ya sea acompañar al niño en las habilidades, en el movimiento, en el desarrollo dentro del colegio, como así también en la casa o en terapias externas. Muy bien. Acá vamos a ver la figura del bebé, y acá tenemos el ejemplo de la trisomía 21, que es digamos, la forma más reconocible del síndrome de Down, digamos, la que afecta a mayor cantidad de población. Y vemos que puede existir un retraso mental de leve a moderado muchas veces. Vemos este pliegue en el perfil de la nariz y de la cara, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente con respecto a los ojos, los labios muy chiquitos, abundante piel en el cuello, generalmente con problemáticas que pueden derivar en problemas coronarios, ¿no? También se puede llegar a dar otros defectos en otros órganos, como vemos acá, una hernia umbilical, hipotonía muscular y una predisposición a la leucemia. La incidencia es de 1 de cada 700 nacimientos. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo a tener en cuenta en el síndrome de Down? Muy bien, el cromosoma 21 extra, vamos a ver qué causa las características físicas y los desafíos del desarrollo que se pueden presentar en las personas con síndrome de Down.
Los investigadores saben que el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra, pero nadie sabe con seguridad por qué se produce el síndrome de Down ni cuántos factores diferentes están involucrados. Uno de los factores que aumenta el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Las mujeres que tienen 35 años o más, cuando quedan embarazadas, tienen más probabilidades de tener un embarazo afectado por el síndrome de Down que las mujeres que quedan embarazadas a menor edad. De todas formas, también se ha estudiado que tiene que ver con la herencia de alguna forma. Estas cadenas de ADN en la replicación a lo largo de las generaciones hay veces que presentan alteraciones. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay dos tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. Las pruebas de detección son uno de los tipos y las pruebas de diagnóstico son el otro. ¿No? Hay algunas que tienen que ver con situaciones más biológicas y hay otras que se van a ver reflejadas en la conducta, en el comportamiento, en el movimiento. Las pruebas de detección les puede indicar a la mujer y a su proveedor de atención médica si el embarazo tiene un riesgo menor o mayor de estar afectado por el síndrome de Down. Fíjense que ya desde el electrocardiograma podemos obtener más o menos datos que nos van a dar o nos van a brindar información del estado de desarrollo que tiene el bebé. Por lo tanto, las pruebas de detección ayudan a decidir si se podría necesitar hacer una prueba de diagnóstico. Las pruebas de detección no proporcionan un diagnóstico absoluto, pero son más seguras para la madre y para el bebé. Las pruebas de diagnóstico por lo general pueden detectar si el bebé tendrá el síndrome de Down o no, pero pueden implicar mayor riesgo para la madre y el bebé. Muchas veces también se realizan estudios a la madre, al padre, al niño y se va analizando cómo es el esquema, ¿no?, generacional y la conformación de ese ADN para ver resultado justamente con los cromosomas alterados. Ni las pruebas de detección ni las de diagnóstico pueden predecir el impacto completo que tendrá el síndrome de Down en el bebé. Nadie puede predecir esto, ¿no? Digamos, va a ser único en cada caso, se va a ir viendo el desarrollo en cada caso y se va a aportar desde la ciencia o la medicina justamente para el desarrollo específico que está cursando la persona. Las pruebas de detección suelen incluir una combinación de pruebas de sangre que miden la cantidad de varias sustancias en la sangre de la madre, por ejemplo la prueba de alfa-fetoproteína en suero materno o MSAFP, la de detección triple o la detección cuádruple, y una ecografía que crea una imagen del bebé. En la ecografía, una de las cosas que el técnico observa es el líquido que hay detrás del cuello del bebé. La presencia del líquido extra en esta región podría indicar que hay un problema genético. Estas pruebas de detección pueden ayudar a determinar el riesgo que tiene el bebé de presentar síndrome de Down. En raras ocasiones, las pruebas de detección pueden dar un resultado anormal aun cuando no hay ningún problema con el bebé. A veces dan un resultado normal y no detectan un problema que sí existe. Fijémonos cuán importante es la etapa del embarazo como para justamente ir controlando el desarrollo del feto, ¿no? Y si está con un desarrollo acorde a la etapa que está cursando. Una nueva prueba que está disponible desde el 2010 para la detección de ciertos problemas cromosómicos, incluidos el síndrome de Down, analiza la sangre de la madre a fin de detectar los pequeños pedazos de ADN del bebé en gestación que circulan por la sangre de la madre. Esta prueba se recomienda para las mujeres que tienen más probabilidades de tener un embarazo afectado por el síndrome de Down, y esta prueba normalmente se lleva a cabo en el primer trimestre, los primeros 3 meses del embarazo, y cada vez está más ampliamente disponible. Hay estudios específicos que quizás de acuerdo obviamente al desarrollo del niño
hay muchos centros especializados en diferentes lugares del mundo o diferentes países donde se van buscando opciones, ¿no? Hay mucha gente de este país que van con un genetista, realizan las pruebas, una vez que tienen el diagnóstico, aún así quieren saber más de la información y siguen investigando o profundizando con otros profesionales incluso fuera del país. Las pruebas de diagnóstico se suelen hacer para confirmar el diagnóstico del niño con síndrome de Down después de que se hayan obtenido resultados positivos en una prueba de detección. Los tipos de prueba de diagnóstico incluyen el muestreo de vellosidades coriónicas, CBS por sus siglas en inglés, que examina material proveniente de la placenta. La amniocéntesis, que examina el líquido amniótico, el líquido que está dentro de la bolsa de agua y que rodea al bebé. Cordocéntesis también, llamada muestra percutánea de sangre, muestra percutánea del cordón umbilical, ¿no? Se le hace como una pequeña biopsia, una extracción, para analizar cómo está conformado y qué características tiene. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar en justamente este síndrome, sabiendo que afecta una parte que tiene que ver con los órganos y otra parte, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el procesamiento, el pensamiento? Pues bien, en el síndrome de Down, que es una condición que dura para toda la vida, los servicios que se proporcionan temprano suelen ayudar a los bebés y a los niños con síndrome a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios se centran en ayudar a los niños con este síndrome a desarrollarse a su máximo potencial. Estos servicios muchas veces incluyen terapia del habla, ocupacional y física, y generalmente se ofrecen a través de los programas de intervención temprana de cada estado. Los niños con síndrome de Down también podrían necesitar ayuda o atención extra en la escuela, aunque a muchos de estos niños se los incluye en las clases regulares. Con respecto al grado de retraso que pueden llegar a presentar a nivel cognitivo, hay muchas veces que no es tan significativo, sino es un desfasaje no tan grave en el desarrollo, por lo cual se intenta incluir al niño y que pueda compartir el espacio con otros pares, que pueda justamente aprender y favorecerse de ese entorno, ¿no?, de un entorno más acorde al ciclo o a la etapa de vida que tiene que estar viviendo. Entonces vamos a ver que no solo va a ser una fonoaudióloga, sino que también va a ser una estimuladora temprana o un musicoterapeuta. Van a haber varias especialidades, y en el caso de que sea dentro del ámbito escolar, va a ser acompañado de un acompañante terapéutico o un APND, como vimos en la clase anterior. Muy bien, hay cierto material didáctico que nosotros podemos utilizar o recursos que se pueden utilizar para abordar diferentes funciones y trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo en el síndrome de Down. Vamos a ver que, bueno, les voy a presentar diferentes elementos con los que se pueden trabajar sobre diferentes funciones. El material didáctico les permite a los niños con síndrome de Down aprender de manera más fácil, rápida y eficaz. Cada material se ve adecuado dependiendo de las necesidades que presente cada individuo. Hay un mayor aprendizaje cuando los materiales son de dominio táctil y visual. Algunos materiales son la plastilina, construcción tipo Lego, punzones, pintura, lápices de colores, rotuladores, rompecabezas, cubos, objetos de armar y desarmar, ensamblar, entre otros, no todos los que tienen que ver con el encastre. Estos materiales les permiten desarrollar la destreza manual y motriz del niño para una correcta coordinación visomanual. Generalmente hay muchas aulas que están adaptadas, incluso van a ver esos pisos encastrables de goma eva,
donde más allá de van a tocar, ¿no? Digamos, van a usar todo lo que tiene que ver con las texturas, también impacta todo lo que tiene que ver con los colores, y al mismo tiempo, bueno, pueden desplazarse sobre todo ese espacio sin tener ningún tipo de golpes, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué otros elementos se pueden utilizar. Cada estrategia de aprendizaje es diseñada dependiendo de las habilidades que demuestren en relación con las siguientes áreas. Con respecto a la motricidad fina, su objetivo es estimular los músculos trabajando sus manos y brazos, haciendo figuras o trabajos con plastilina para agarrar el lápiz y manejar pinzas. Recordemos que cuando hablamos de manejar pinzas significa de poder hacer este movimiento con las manos de prensión, ¿no? Para poder sujetar un lápiz y tener un control más detallado. Con respecto a la motricidad gruesa, corrigen la postura y fortalecen los músculos para que el alumno pueda moverse con facilidad. Desde el área cognitiva, dividida por niveles, se empieza a fomentar la lectura, la escritura, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Con respecto al área de autocuidado, para que la persona se haga independiente. En el lenguaje se realizan diferentes terapias para mejorar el lenguaje y la comunicación. Puede ser fonoaudiología, alguna rehabilitación del lenguaje, ¿no? Capacitación laboral, ya cuando son un poco más grandes, orientada a jóvenes y adultos, se le enseña a trabajar y ganar su propio dinero para que en un futuro no tengan que depender de terceros y puedan ser independientes. También pueden hacer talleres, ¿no? Talleres específicos, por ejemplo para eventos, donde preparen galletas, hagan piñatas o preparación de dulces. También todos los talleres o eventos que tengan que ver con la pintura, danza o la computación. Acá vamos a detallar un poco más. Con respecto a la lectura y escritura, se pueden utilizar fichas que contengan imágenes o cuentos personalizados creados en las primeras fases de lectura. Muchas veces estos primeros cuentos son cuentos que le acercan a algún tipo de personaje o lo tienen como partícipe, ¿no? Como para encontrar un nexo donde el niño pueda sumarse a la historia. A partir de los 3 años necesitan juguetes y materiales educativos para mejorar y ampliar las capacidades de atención, percepción, asociación y clasificación. Con respecto a lo que es la motricidad gruesa, para mejorar el tono, el equilibrio, la coordinación y la postura del niño. El niño se recomienda muchas veces, ¿no? Desde la parte fisiológica o anatómica, triciclo de pedales, pelotas, cajón de madera, de cartón o de plástico, cosa que pueda jugar con eso, ponérselo encima, sentarse arriba. Después todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, para mejorar la habilidad manual se pueden utilizar materiales como lápices, cilindros, cubos y otras figuras geométricas variadas o de diversos tamaños para ensartar y hacer seriaciones. De hecho, también en todo lo que son los juegos se puede incluir algún tipo de Lego, ¿no? Que sea encastrable con colores, cosa que pueda armar una figura y al mismo tiempo utilice esa motricidad para ir encastrando cada pieza. Uso de tornillos, tuercas, martillos, ¿no? Esto quizás cuando ya son más jóvenes. Construcción de Lego y otras maderas, pizarra, pinturas de dedos, de pincel, de cera. Hay muchas situaciones que pueden llegar a suceder con respecto a lo que es lo sensorial, ¿no? Dentro del aula. Hay algunas texturas en particular que pueden desagradarle por completo. Así que vamos a ir probando para ver con cuál se siente más confiado el alumno para poder trabajar con esos elementos, ¿no? También tijeras de punta redondeada que corten bien, que pueda quizás ir siguiendo una línea o un patrón. Plastilina o arcilla. Punzón. Con respecto al área de la cognición, la percepción y la atención, se pueden ya ir pensando, realizando tareas y estrategias
un poco más avanzadas o complejas, ¿no? En este caso, dar instrucciones de, por ejemplo, realizar algún tipo de historia, asociarla a un estado, un momento en particular. Bien. De materiales se pueden usar rompecabezas muy variados y con diversos grados de dificultad, rompecabezas de pocos cubos, juegos con cartas o de asociación, juegos de memoria, bloques lógicos o formas geométricas de diferente color, tamaño, grosor y, si es posible, textura. En el lenguaje lograremos mejorar la pronunciación y habilidades de comunicación utilizando, puede ser música o cassettes con canciones infantiles, tarjetas con imágenes de objetos y de acciones, imágenes de cuentos y películas infantiles que conozca al niño, que se le pueda quizás sacar una charla, preguntar de qué color está vestido, qué es lo que le gusta hacer al personaje. También se pueden utilizar juegos de cocina, platos, vasos, tazas, cubiertos, cacerolas. También generalmente hay una plantilla que se vende, que es una plantilla como de forma. Es como un plástico que tiene la imagen de los cubiertos, el plato, el vaso. Entonces el alumno puede identificar a dónde va cada cosa y ponerlo. De esa forma también puede colaborar la familia pidiéndole que aprenda a servir la mesa o ponga sus cubiertos, entonces vas a ver a dónde queda cada uno. Por ejemplo, este es un recurso, ¿no? También el uso de granjas, animales, casitas y personajes, coches y camiones, disfraces y equipos de oficio que conoce el niño. Se va a utilizar también como recurso en los cuentos, que sean muchos, variados, con imágenes claras, artísticas. Pueden ser escenas de la vida cuyos protagonistas sean familiares para el niño. Muy bien, y esa es la última diapositiva.